Durante mucho tiempo, la búsqueda de vida extraterrestre se limitó a intentar captar débiles señales de radio del espacio. Esta perspectiva cambió cuando un objeto inusual, denominado 3I Atlas, pareció desacelerarse a medida que avanzaba hacia nuestro sistema solar. Según los registros oficiales, su brillo debería haber seguido patrones físicos simples, pero en tan solo 4 semanas se volvió 5 veces más brillante de lo esperado. Además, los espectrógrafos detectaron trazas metálicas típicas de procesos artificiales y, a diferencia del comportamiento típico de los cometas, apenas se desvió de su trayectoria, incluso emitiendo gas visible. Si se trata simplemente de un cuerpo natural, nada de esto tiene sentido. Si no, quizá estemos ante el primer visitante interestelar bajo algún tipo de control inteligente. Después de todo, mientras los radiotelescopios llevan generaciones buscando señales codificadas de otras civilizaciones, podría haber surgido otro tipo de evidencia. No un pulso, sino un objeto sólido viajando por el espacio. La existencia de artefactos interestelares es extremadamente rara. Por cada 100.000 millones de cometas que orbitan el Sol, solo 1 o 2 provienen del exterior. Aún así, ya se han confirmado 3. Oumuamua en 2017, Borisov en 2019 y ahora 3I Atlas. Cada llegada es como ganar la lotería cósmica, una oportunidad de encontrar algo construido, no simplemente formado por la naturaleza. A diferencia de las señales de radio, que son fugaces, los objetos físicos pueden transmitir información, tecnología e incluso intenciones mucho después de que sus creadores hayan desaparecido. Por lo tanto, cada detección es un evento global, una oportunidad que quizá nunca se repita. La búsqueda SETI original se basó en los radiotelescopios del siglo pasado, pero el descubrimiento de Oumuamua y más recientemente el Atlas 3I muestran que quizá sea hora de reescribir el manual. De repente, la búsqueda de tecnofirmas se ha expandido más allá de lo que oímos, a lo que pasa ante nosotros. 3I Atlas no es solo un cometa más. Es evidencia en tránsito, un mensajero de otro sistema, y quizás, si observamos con atención, una señal de que no estamos solos. El 7 de mayo de 2025, el satélite TESS, en tránsito, exoplaneta encuesta. El satélite registró un objeto tenue y veloz contra los densos campos estelares cercanos al centro galáctico. En ese momento, no se emitió ninguna alerta. La señal quedó sepultada en un mar digital de estrellas. Su movimiento era demasiado sutil para activar señales automáticas, y su brillo se perdió entre miles de estrellas de fondo. Durante casi un mes, el objeto avanzó con dificultad, capturado noche tras noche en las imágenes de campo completo de TESS, y cada exposición añadía un tenue rastro a los archivos. Recién el 1 de julio, el sondeo Atlas, con sede en Río Hurtado, Chile, identificó la anomalía. El objeto se había quintuplicado desde que TESS lo detectó, pero su posición seguía siendo incierta en el bulbo central de la Vía Láctea, una región conocida por ocultar fenómenos transitorios a simple vista. El Centro de Planetas Menores registró la alerta, y en 24 horas, observatorios de todo el mundo se dedicaron a monitorearla. Días después, los equipos revisaron datos antiguos. Zwicky Transitorio, la instalación y Pan-STARRS encontraron imágenes anteriores de junio que muestran la trayectoria del objeto cruzando el cielo. Los aficionados también se unieron a la búsqueda, revisando registros públicos y completando los huecos entre el 14 de junio y finales de mes. Cada nuevo punto en la línea de tiempo añadía detalles a la curva de luz, revelando un aumento de brillo que desafiaba cualquier explicación geométrica simple. El cielo mismo era el culpable. La aproximación desde la constelación de Sagitario dificultó incluso a los estudios más sensibles separar la señal del fondo. Solo después del anuncio de julio se comprendió el alcance total de la actividad inicial.
gracias a un análisis forense de terabytes de datos. Para los equipos de TESS y Atlas, el descubrimiento no fue un destello repentino, sino un proceso lento, que se inició semanas antes de que alguien notara la llegada de un visitante interestelar. Entre el 7 de mayo y el 3 de junio, el brillo del Atlas 3I se multiplicó por 5, un salto que desafía cualquier manual sobre cometas distantes. La geometría estándar predice solo un aumento modesto, quizás 1,5 veces más brillante, a medida que el objeto se aleja de 952 millones a 816 millones de kilómetros del Sol. En cambio, la fotometría de TESS, ZTF y Atlas muestra un aumento constante y persistente de 5 veces en los casi 136 millones de kilómetros recorridos. Los números coinciden, calibrados con estrellas de campo y patrones solares sintéticos, con un margen de error inferior a una décima de magnitud. No se trata de una llamarada breve ni de un fallo del equipo. La curva de luz, reconstruida a partir de exposiciones rastreadas noche tras noche, traza un arco agudo que crece suavemente incluso a medida que el objeto atraviesa el denso bulbo galáctico. A más de 950 millones de kilómetros del Sol no se espera actividad. El hielo de agua permanece sólido y el calor solar es solo un lejano recuerdo. Aún así, la coma ya era visible, y el área cubierta de polvo aumentó de unos 300 kilómetros cuadrados en mayo a más de 1.700 kilómetros cuadrados en julio. Las cifras resisten el escrutinio, con márgenes de error demasiado pequeños como para atribuir el fenómeno al azar o a una confusión de fondo. El exceso de luz exige una explicación que combine tiempo y escala. Ninguna encuesta puede justificar por sí sola la magnitud del cambio. Los datos, claros y consistentes, dejan poco margen para la ambigüedad. El Atlas 3I ya estaba activo, y era un caso atípico incluso antes de entrar en los registros oficiales. La búsqueda de respuestas comienza con las cifras, un aumento de 5 veces en el brillo, que supera todas las predicciones geométricas, requiere más que una mirada superficial. Los astrónomos han investigado las hipótesis habituales: error instrumental, confusión de fondo, una alineación fortuita a través del bulbo galáctico. Todas han sido probadas, comparadas y descartadas. La curva de luz se mantiene estable en telescopios y continentes. Su arco es demasiado suave para ser una casualidad y demasiado temprano para la actividad cometaria clásica. Algunos han sugerido que la verdadera velocidad de aproximación podría haberse subestimado, enmascarada por el denso campo estelar de Sagitario. Pero incluso después de las correcciones, el exceso de flujo persistió. Las cifras simplemente no cuadran con un proceso natural. Esto abre la puerta a ideas más audaces. ¿Podría 3I Atlas haber activado sus propulsores en una maniobra de desaceleración para adaptarse a las velocidades del sistema solar? Es una hipótesis marginal, pero los datos respaldan el escenario. Una desaceleración controlada, realizada lejos del Sol, explicaría el aumento temprano y persistente del brillo sin depender del hielo de agua ni de los volátiles conocidos. De ser así, la actividad del objeto sería una señal de intención, no de casualidad. Pero con cada salto especulativo se requiere cautela. El cielo es famoso por engañar incluso a los observadores más cuidadosos, y la carga de la prueba es enorme. Mientras el debate continúa, la atención se centra en la química de la coma, donde quizás se encuentre la siguiente pista. Los espectrógrafos del VLT, sintonizados para detectar los más tenues susurros de luz atómica, captaron un enigma en la coma del Atlas 3I. Se destacaban líneas nítidas de níquel, mientras que el hierro, que debería acompañarlo en una proporción casi fija, estaba ausente. El equipo de Paranal pasó noches enteras comprobando las calibraciones, revisando las correcciones atmosféricas y comparándolas con las longitudes de onda de laboratorio. El resultado fue el mismo. Había níquel,
pero no hierro. Ningún cometa del sistema solar había mostrado jamás una proporción similar. El hierro y el níquel suelen coexistir, formándose en supernovas y núcleos planetesimales. La fotosfera del Sol contiene unos 18 átomos de hierro por cada átomo de níquel. Incluso en los cometas más ricos en metales, el níquel rara vez supera al hierro en más del doble. Aquí, la proporción se dispara por encima de 15, quizás 50, con el hierro por debajo del límite de detección. El grupo VLT, dirigido por la doctora Sofía Cárdenas, cartografió las transiciones de níquel a resoluciones moderadas y altas. La tasa de liberación fue de alrededor de 4,6 gramos de níquel por segundo a 427 millones de kilómetros, con límites superiores robustos para el hierro, lo que eliminó la proporción Ni-Fe de la escala. Todos los intentos de encontrar una señal oculta de hierro han fracasado. No existen mecanismos naturales disponibles. La descomposición térmica del carbonilo de níquel, una molécula frágil que se vaporiza a bajas temperaturas, podría explicar la liberación de níquel, pero es improbable que el hierro carbonílico se forme o sobreviva. La formación de planetesimales. Otros, más audaces, plantean la hipótesis de un residuo artificial, superaleaciones ricas en níquel, erosionadas por motores antiguos, que dejan su huella en la coma. Hasta el momento, el espectro no muestra líneas de propulsor ni rastros evidentes de combustible o aleación metálica. Solo níquel aislado y el silencio del hierro. El equilibrio elemental está desequilibrado y la búsqueda de una explicación natural continúa. Medida con cualquier estándar, la trayectoria del Atlas 3C es una paradoja. Los ajustes astrométricos entre julio y agosto muestran una desviación de tan solo 1 a 1,5 kilómetros por día, apenas perceptible, incluso cuando la coma y la cola se extienden cientos de miles de kilómetros detrás. En los cometas del sistema solar, la desgasificación actúa como un cohete. Los chorros de vapor desvían el núcleo de su trayectoria, produciendo una aceleración no gravitacional medible. Aquí, sin embargo, las cifras apenas se mueven. La trayectoria es casi puramente gravitacional, como si el objeto fuera una roca inerte, no un cometa activo que expulsa gas y polvo. En comparación con los datos, la supresión de este efecto cohete es evidente. Borisov, el último visitante interestelar con una cola masiva, se desplazaba a unos 100 kilómetros por día, casi 2 órdenes de magnitud más rápido. Incluso una cola modesta debería desplazar el núcleo, pero 3C Atlas se resiste. La anticola, el polvo y los chorros visibles están ahí, capturados en imágenes, y aún así, la órbita permanece prácticamente inalterada. Los modelos que consideran la pérdida de masa observada y el área superficial predicen una desviación de trayectoria mucho mayor. Pero las cifras no coinciden. Si el objeto fuera una montaña de hielo y roca, la única manera de atenuar este efecto sería mediante la masa, algo tan denso y masivo que ni siquiera los chorros más potentes podrían moverlo. Sin embargo, la fotometría y los perfiles de brillo superficial imponen límites claros al tamaño del núcleo. Es grande, pero no inverosímilmente. La alternativa es el control, estabilización activa, correcciones constantes o quizás una estructura que absorba o redirija el empuje. Ningún mecanismo natural conocido puede explicar por completo la brecha entre lo que vemos y lo que medimos. Actualización astrométrica reduce los márgenes de error. La desviación se mantiene en poco más de 1 kilómetro por día, muy por debajo de lo que predice la física de cometas. Las cifras son claras. El Atlas 3I recorre el sistema solar como si fuera inmune a su propia actividad. La contradicción es mecánica, no solo matemática. En el ámbito de los objetos naturales, el movimiento obedece a la masa y la fuerza. Aquí,
las reglas se doblan y la trayectoria apenas fluctúa. En la escala de visitantes interestelares, Borisov es un caso clásico. Su coma y cola, ricas en cianógeno y carbono diatómico, trazaron un arco clásico a través del sistema solar interior. Las cifras cumplieron con las expectativas. Una aceleración no gravitacional del orden de 10,6 unidades astronómicas al día, equivalente a casi 100 kilómetros de desviación diaria. Cada chorro de vapor empujaba el núcleo. Cada explosión aparecía en la órbita. Borisov se comportó como un cometa, obedeciendo las leyes de la pérdida de masa y el calentamiento solar. Oumuamua, por otro lado, no siguió ninguna regla conocida. No hubo desgasificación visible, ni polvo, ni coma. Y aún así, su trayectoria se desvió bruscamente en el perihelio, con una aceleración no gravitacional de alrededor de 2,5 x 10⁴ unidades astronómicas por día. Esto corresponde a una desviación de 37.000 kilómetros, todo sin un solo chorro o cola que lo explique. Su rotación, 3 revoluciones por día, solo se sumó al misterio. Los modelos no pudieron explicarlo. Demasiado poca masa para ser una bola de hielo, demasiado movimiento para ser solo roca. Ahora, el Atlas 3I está entrando en los récords, pero en la dirección opuesta. La coma es innegable. La cola se extiende por cientos de miles de kilómetros y, sin embargo, la desviación medida apenas registra entre 1 y 1,5 kilómetros por día. Eso es 100 veces menos que Borisov y una fracción de Oumuamua. El efecto cohete está ausente donde debería predominar y presente donde debería ser invisible. 3 objetos, 3 patrones, ninguno encaja en el mismo molde. El universo, al parecer, distribuye sus comodines en pares de opuestos. El observatorio Rubin, en Cerro Pachón, con su espejo de 8,4 metros, está listo para explorar el cielo del hemisferio sur cada pocas noches. Con el legado Encuesta del Espacio y el Tiempo, LSST, Rubin inaugura una nueva era de alerta temprana. Su cadencia y sensibilidad garantizan que el próximo visitante interestelar, ya sea un cometa o algo extraño, no pase desapercibido en un campo estelar abarrotado. Se emitirán alertas en tiempo real, lo que beneficiará tanto a profesionales como a aficionados. Pero los telescopios por sí solos no pueden capturar todos los detalles. Los 2 últimos visitantes interestelares ya lo han demostrado. Cuando el Atlas 3I brilló 5 veces más contra el bulbo galáctico, fueron astrónomos aficionados quienes analizaron minuciosamente terabytes de datos de archivo, creando la primera curva de luz nítida. Una red de científicos ciudadanos, equipados con telescopios caseros y software de código abierto, llenó los huecos entre los estudios profesionales. Sus rápidos informes transformaron imágenes dispersas en una cronología, registrando la actividad que, de otro modo, habría desaparecido entre el ruido. Ahora la carrera es más urgente. A medida que el Atlas 3I orbita el Sol, cada noche de observación puede ser decisiva. Una red global conecta grandes observatorios como Rubin, Pan-STARRS y Atlas, con estaciones de radio aficionados de todo el mundo. Cada dato recopilado, un punto de luz, una curva espectral, una imagen calibrada, ayuda a refinar los modelos y reducir las incertidumbres. Las alertas circulan en tiempo real, a través de servidores y grupos en línea, lo que permite a los telescopios de diferentes escalas reaccionar rápidamente ante cualquier nueva anomalía. Este nuevo SETI no depende únicamente de profesionales. Cada observador contribuye a descifrar un mensaje escrito no en ondas de radio, sino en movimiento, química y luz. Ya han surgido señales intrigantes. Los espectros muestran níquel, pero no hierro, algo poco común, y los cálculos astrométricos indican una aceleración no gravitacional casi nula,
incluso ante la desgasificación visible. El contraste con otros visitantes es evidente. Borisov exhibió la desviación típica de los cometas, mientras que Oumuamua alteró su trayectoria sin liberar gas. Atlas, en cambio, presenta contradicciones físicas difíciles de explicar. No hay evidencia de que esté controlado, pero su comportamiento se desvía de lo que la ciencia sabe. Quizás nuestras pistas más valiosas no provengan de señales artificiales, sino de objetos enigmáticos cuyo mismo movimiento desafía lo que creemos comprender.